Le preguntó a Lucina por qué había tomado tal decisión. Se disculpó por no haber podido protegerla, a ella y a su hijo, pero le prometió que las cosas serían diferentes a partir de ahora y que no la dejaría sola ni un instante. Ella lo interrumpió, recordándole que ya le había dicho que no podía confiar más en él. La había llevado a tallar sin su consentimiento y había causado la pérdida de su hijo. Se preguntó qué más podría quitarle la próxima vez. Hakan, paralizado, admitió sus errores y confesó que antes de conocerla había sido inmaduro y egoísta. Afirmó haber cambiado desde que la conoció y que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el amor de su vida. Lucina respondió que no quería eso. Si realmente la amaba, debía dejarla ir. Esa era su última petición. Ella se fue corriendo. Una vez sola, Hakan, deprimido, pensaba que su vida no tendría sentido sin Lucina. Una sirvienta vio a Lucina correr llorando y le preguntó a dónde iba en plena noche. Lucina, con lágrimas en los ojos, se decía que lo sentía, pero que era la única forma de proteger a Hakan. Recordaba que hacía unos días Tulán se había disfrazado y había entrado en su habitación. Le había confiado que tenía algo importante que decirle. Al haber escuchado su conversación en el Palacio Real sobre su intención de dejar tallar con el rey, había querido reunirse con ella directamente. Le había dejado claro que si ella debía irse, tendría que hacerlo sola. Explicó que el rey no creía en la caída de Tallar, pero que el reino estaba en una situación muy precaria. Una guerra civil podría estallar en cualquier momento. Aunque Tallar contaba con muchos súbditos valientes, no podían competir con el poder de un solo rey. En caso de una guerra civil sin el rey, las consecuencias serían tan evidentes como el día. Tulán expresó su orgullo de ser ciudadano de Tallar, la tierra donde había nacido y crecido, donde su familia había permanecido toda su vida. Si el rey y Lucina se iban juntos, él se encontraría impotente ante el colapso de Tallar, que representaba todo para él. El rey, a quien había dedicado su vida por lealtad, sería considerado por el pueblo como alguien que había abandonado el país. Por lo tanto, le suplicó, deseando fervientemente que Jalakán siguiera siendo el gran rey de Tallar y gobernara el reino. Tulán añadió que no quería que la historia recordara que el actual rey había abandonado Tallar. Así que le imploró a Lucina que se fuera sola, ya que Tallar siempre necesitaría un rey. Tulán se sorprendió al escuchar a Lucina responder que tenía razón y que no tenía intención de irse con él. Hacía poco tiempo que había puesto un pie en Tallar, pero conocía la dificultad de la situación para Tallar hasta ese momento. Hasta entonces, el reino se había edificado gracias a los innumerables sacrificios de sus habitantes. Hombres habían perdido la vida en combate durante guerras, y mujeres valientes habían muerto al dar a luz a los hijos de la tribu de los dragones, asegurando así la perpetuidad del legado de Tallar. Sin embargo, Hakan se destacaba. Estaba tan dedicado a su investigación que no había abandonado la idea de encontrar un remedio que asegurara la seguridad de los partos en la tribu de los dragones, incluso en tiempos de guerra. Si Joacán desaparecía, Tallar corría el riesgo de repetir los errores del pasado y los logros de Joacán caerían en el olvido. Lucina sabía que tenía una vida cómoda en Tallar gracias a Joacán, y eso le dificultaba decidirse a irse con él. Le preguntó a Tulán qué pasaría si ella se iba y Joacán la seguía. Él le explicó que Lucina debía hacer que el rey la abandonara. Tenía que decirle que ya no lo amaba, hablarle con dureza para que no tuviera más esperanza. Lucina se sorprendió al ver que Tulán quería que rompiera el corazón de Hakan. Nunca podría resolver a ser tan cruel. No quería volver a verlo sufrir. Tulán le explicó que era el único medio para Tallar y para el rey. La suplicó que ayudara una vez más a Tallar. Lucina estaba desorientada, sin saber qué responder. Una vez sola en su habitación, comenzó a llorar y se decía que Joacán la odiaría, que incluso podría resentirla por el resto de su vida. Pero era algo que debía soportar. Hakan siempre le había mostrado su corazón honesto, incluso cuando ella había estado asustada y había huido. Ahora era su turno de sacrificarse por Hakan. Comenzó a hacer su maleta y encontró un chupete de bebé. Recordó que alguna vez había considerado formar una familia, pero ahora entendía que no podía soñar con un futuro así.
Volvió a meter el chupete en su maleta y repitió que Hakan debía ser el gran rey de Tayar, que no quería ser un obstáculo en su camino. Esperaba que algún día él la perdonara. Unos días después, Hakan seguía recordando las palabras de Lucina. Después de esa noche, su mundo se había congelado. Pensaba sin cesar en sus últimos momentos, sus labios que le dijeron adiós, su mano que lo rechazó. La imagen de su partida atormentaba su mente. Incluso cuando fue al palacio secundario para suplicarle, Lucina nunca abrió la puerta. Tulán, presente a su lado, le preguntó sobre su estado. Hakan, perdido en sus pensamientos, volvió en sí y preguntó de qué estaban hablando. Tulán mencionó que Lucina partía hacia el gran templo al día siguiente. Hakan murmuró que el tiempo había pasado tan rápido. Tulán continuó, sugiriéndole que reconsiderara su matrimonio con Garrett. El Senado estaba dispuesto a apoyar esa unión, y a pesar de un calendario apretado, podían contar con los preparativos existentes. Hakan, absorto en sus pensamientos, se preguntaba si Lucina realmente se iría sin decirle adiós. Se cuestionaba sobre sus errores, sobre la naturaleza de su relación, como Lucina había insinuado. Distracted respondió a Tulán que podía encargarse de los preparativos. Añadió que se sentía cansado y que quería descansar un poco. Tulán asintió y se despidió. Al día siguiente, Titi y Gilay, entristecidos por la partida de Lucina, le decían adiós. Titi, con lágrimas en los ojos, le preguntaba a Lucina si realmente se iría y qué haría sin ella. Le hubiera preferido acompañarla desde ya. Lucina le explicó que no podía dejar a su familia para seguirla, pero que le escribiría a menudo para que no se sintiera tan sola. Titi, triste, le dio un último abrazo y le deseó un buen viaje. Gilay propuso seguir a Lucina para ayudarla. Lucina le agradeció por su amabilidad, pero le recordó que también tenía responsabilidades en Tayar, especialmente con Hakan y sus investigaciones. Lucina preguntó por la calesa y Gilay respondió que estaba lista frente al palacio, señalando que todo debía estar en orden para la partida. Tomó su maleta y le dijo que el jefe de la religión de Khmer la estaba esperando. Titi insistió en acompañarla hasta la calesa. Lucina, consciente de que su apego solo crecería si permanecía más tiempo en Tayar, se apresuró a partir. Después de la partida de Lucina, los miembros del Senado, como si esperaran ese momento, pidieron inmediatamente la reintegración de Garrett. Le recordaron que ella había pasado por momentos difíciles y que seguramente había oído hablar de la partida de Lucina de Tayar. Al examinar su ropa, promovían el matrimonio entre ella y el rey, insinuando que debían revisar sus planes. Garrett preguntó cómo proceder. Le sugirieron que aprovechara la distracción del rey causada por la ausencia de Lucina para organizar un golpe de estado durante la ceremonia de matrimonio, lo que la convertiría en la reina del nuevo reinado en Tayar. Ella respondió que no le importaban las maquinaciones, siempre y cuando se convirtiera en reina. Más tarde en el día, las sirvientas le ofrecieron joyas para embellecer la ceremonia y le trajeron el vestido de novia. Al mirarlo, declaró que el vestido se parecía al gusto de Lucina, y luego decidió quedárselo. Tulán lo observaba y recordó que era el vestido que Lucina había elegido para su boda. Cuando Garrett notó la mirada insistente de Tulán, le preguntó si había algún problema. Añadió que Hakan se había burlado de ella al encerrarla en prisión y que ahora era su turno de jugar un poco con él. Más tarde en el día, Tulán hablaba con el gran rey y le decía que pensaba que sería necesario que el rey confirmara ciertas decisiones. Hakan, intrigado, le preguntó qué estaba pasando y por qué lo presionaba así. Tulán respondió que sabía que el rey no estaba interesado en sus asuntos, pero que debía verlo con sus propios ojos. Se trataba de su matrimonio. Hakan, sorprendido de oír hablar de matrimonio, preguntó si los preparativos estaban en marcha. Tulán le recordó que le había sugerido reconsiderar su unión con Garrett, añadiendo que el Senado también estaba dispuesto a ayudar. Aunque el calendario era apretado, podían acelerar las cosas utilizando lo que ya estaba en marcha. Entonces llegó Garrett y le mostró a Hakan el vestido que llevaría para la boda, pidiéndole su opinión. Hakan examinó atentamente el vestido y con un tono furioso preguntó por qué había elegido esa prenda.
Arrancó el vestido de las manos de Garrett y declaró que solo una persona tenía el derecho de llevarlo. Enojado, se volvió hacia Tulán y le preguntó cómo había podido atreverse a hacer que alguien más se pusiera ese vestido. Garrett replicó que lo importante no era la persona que llevaba ese vestido, sino que estaba destinado a un matrimonio. Añadió que lo esencial era que, con este matrimonio, el rey podría tener un heredero. Khan encontró eso repugnante y le dijo que el simple hecho de oír esas palabras de ella le daba ganas de vomitar. Entró en una furia oscura, preguntándose para qué servían todas esas cosas si no podía estar con la que amaba. Rasgó el vestido y ordenó que lo quemaran, declarando que la boda no tendría lugar. Tulán le imploró que pensara en Tayar y en sus habitantes, recordándole que este matrimonio debía llevarse a cabo por el bien del reino. Hakan le ordenó que se callara y, fuera de sí, declaró que sin Lucina no tenía ninguna razón para seguir siendo el rey de Tayar. Añadió que preferiría poner fin a todo esto con sus propias manos.